O sea, Urías tenía que morir. O sea, lo va a matar. No fue él directamente que lo mató, pero él lo mató indirectamente. Ahora me pongo a pensar, ¿David imaginó alguna vez que iba a llegar a esto? No. Él cuando se fue por su deseo, no se imaginó. O sea, ¿se dan cuenta? El pecado no viene solo, viene con otros pecados que lo acompañan hasta terminarse, hasta hundir a la persona o al matrimonio. Solo Dios puede librarnos con su misericordia. De haber restauración, sí hay restauración. Y puede haber perdón. Y buscamos a Dios y Dios nos ayuda. Segundo de Samuel capítulo 11. Segundo de Samuel, hemos estado desarrollando este libro y los últimos capítulos han sido de victoria. Cuando David toma el control ya del pueblo de Israel, es un cuadro profético cuando Jesús toma el control de nuestra vida, victoria tras victoria. Pero aquí llegamos a un hecho lamentable y aquí hay una inflexión en el libro, hay un cambio. Nuestro héroe cayó, David cayó en pecado, aquí en el capítulo 11. Y nos levanta varias preguntas. ¿Y por qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Y eso es lo que vamos a ver en este mensaje, que básicamente le he titulado Los peligros de bajar la guardia, que en resumen podría decir que David bajó la guardia. No es que era un hombre malo, malintencionado, un creyente carnal que ya venía rebotando, sino que bajó la guardia y cayó en un pecado grave que trajo consecuencias y es un pecado que le llevó a otro y nunca él pensó hasta dónde iba a llegar cuando perdió el control y se dejó llevar por sus deseos. Claro, esto nos aporta lecciones tremendas a nuestra vida, que yo quiero decirle, si usted aquí dice, bueno, ese mensaje no es para mí, bueno, hermano, óigalo de todo modo, ¿verdad? Porque eso es para nosotros los mortales. Usted ya es un ser superior, santo, puro como Dios, ¿verdad? Y ya no tiene tentaciones, ¿verdad? Pero los mortales necesitamos leer este pasaje y los salmos que se derivan de la caída del pecado y todos los mandamientos que dicen, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Le digo que el pecado no solamente es un pecado socialmente escandaloso como este. El pecado muchas veces está enquistado en una máscara, detrás de una máscara de espiritualidad, de perfección, y es pecado también, de todos modos. Son los pecados que solo Dios ve, porque Dios conoce los corazones de las personas. Y son pecados que Jesús sí denunció como parte de los fariseos, que se sentían superiores espiritualmente a otros. No, aquellos sí necesitan. La actitud de estar en un mensaje y decir, no, esto no es para mí, pero es para aquel, ¿no? Es para aquella. Yo no necesito. Bueno, usted es santo y puro y como que se fue al cielo, pero no sé qué está haciendo aquí todavía. Si hubiera quedado allá, ya de una vez. Ahora, en este punto, pues, David está en el pináculo de su reinado. Todo está saliendo bien y él decide relajarse y se metió en un terreno peligrosísimo. Él no vio lo que venía. Espiritualmente él fracasó. Bueno, temporalmente, claro, ¿verdad? Ahora la lucha no era contra enemigos externos como los últimos años. Un Saúl que lo persiguió, los filisteos que lo perseguían, todos esos países con los que trataron de invadir Israel. Ahora la lucha era contra un enemigo interno, contra su carne, sus deseos carnales. Ahí. Y aquí sí fue derrotado, aquí sucumbió. Así que vamos a ver aquí cómo es que llegó David a caer. O sea, vamos a ir viendo ciertos pasos. Ahora viene la pregunta, pero si estamos hablando que este libro nos enseña que David es símbolo del Mesías, tipo del Mesías, sombra del Mesías, es un cuadro del Mesías. De diferentes maneras lo hemos mencionado. Es un cuadro profético de Mesías porque mucho de su historia es parecida a la de Jesús. Pero ¿por qué cayó? Puesto que Jesús no cae en pecado. Es lógico, hermano. Dios nos está mostrando que David no era el Mesías, solo es un símbolo. Pero el Mesías no va a caer, el Mesías va a vencer.
Y dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él es nuestro héroe. Jesús, el Mesías. Gloria a Dios. Pero veamos la caída de un hombre. Un hombre que Dios lo inspiró, ya había escrito salmos. Vimos la vez pasada cómo danzó delante de Dios con todo su corazón. ¿Qué puede hacer que un hombre de repente, como se dice, se le zafaron los tornillos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llega a eso? Eso es lo que vamos a ver. En primer lugar, veamos el terreno peligroso de la autocomplacencia. Cuando un hombre deja de estar firme y se entrega a la comodidad. Ese terreno es peligrosísimo. Leamos entonces el pasaje capítulo 11 y aquí vamos a ir deduciendo. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Y aquí empiezan aflicciones. El terreno peligroso de la autocomplacencia. Ustedes lo pueden notar en el versículo 1 que dice: en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David se quedó en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Para qué? La Biblia ahí no nos está diciendo que pecó, que hizo algo malo. No. Pero ya nos está insinuando ya un descuido. Para nada. Simplemente yo creo que él lo tomó así como que tantos años de guerra, ya hoy voy a dejar que otros sean los que vayan a pelear. Me voy a quedar acá, ¿haciendo qué? Nada. Porque dice la escritura que el día en que él se acostó con Betsabé, dice que se levantó de su lecho, de su cama, y se puso a pasear, se echó su siesta y no andaba haciendo nada. Se puso a pasear en las terrazas y desde ahí vio a la mujer que se estaba bañando desnuda. Hermanos, la autocomplacencia es cuando te das vacaciones de ser cristiano, más o menos así. Claro, yo no voy a caer, pero me quiero relajar, pues. ¿Saben ustedes, hermanos? El creyente tiene la orden de Cristo que nunca debe de relajarse. O sea, no quiere decir que no vamos a tomar vacaciones. Jesús llamaba a sus discípulos y les decía: descansad un poco. Ok, unos días, una tarde, relajados, sí, tranquilo, eso lo necesitamos. Pero cuando ahí habla de ese relajamiento es que en esas batallas duraban meses. Eran meses donde él se autocomplació, se relajó y la carne empieza a avanzar ahí. La Biblia nos habla que estemos firmes, que estemos velando, dice que vivamos como de día y no de noche. Porque dice: los que se embriagan de noche se embriagan y los que duermen de noche duermen, pero nosotros somos hijos de la luz. Así que espiritualmente tú no tienes la alternativa de relajarte espiritualmente. Mental, físicamente puedes descansar, pero siempre tienes que estar en guardia porque no sabes lo que viene. El Señor se lo dijo a Caín cuando tenía intenciones de matar a Abel, a su hermano. Dios lo sabía y le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué te has ensañado contra tu hermano? El pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Quiere decir que es como una bestia que está en la puerta viendo para adentro, esperando el momento en que aquello se abra más y tenga la oportunidad, y pasa. En el libro de Hebreos capítulo 12 dice: y que nos despojemos del pecado que nos asedia. Significa que lo traemos aquí en los talones, hermano. O como dicen, nos respira aquí en la nuca. Ahí lo tenemos, el pecado. Ahora, si alguien dice: no, yo nunca, jamás, yo ni pensaría. Bueno, mire que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O tal vez yo no soy como otros hombres que tienen debilidades, no en esa área, pero tienen debilidades en otras áreas. ¿Visto? Envidia,
sentimiento de superioridad, pecados que se pueden disfrazar y son disfrazables en los ambientes cristianos, pero Jesús los denunció igualmente pecado, ¿verdad? Ahora, el terreno entonces de la comodidad se vuelve peligroso y aquí se confabula el diablo y tu carne para lanzar un ataque, para hacerte caer. No nos damos cuenta de eso. Miren, hermanos, necesitamos un tiburón. ¿Sabe lo que es esto? A los japoneses les gusta mucho comer pescado, pero igual que aquí en El Salvador, ya el pescado en las costas se ha agotado, la sobreexplotación, pero ellos querían su pescado. Entonces decidieron estas empresas, vamos a ir mar adentro a explotar el pescado y traer grandes cantidades, y lo hicieron así y lo traían congelado, porque esos viajes duran muchos días y hasta semanas. Lo traían congelado. Los japoneses comenzaron a probarlo y no les gustó, que no es lo mismo pescado congelado con el natural. Bueno, dijeron, ¿cómo le hacemos? La idea de los ingenieros, vamos a construir grandes piscinas en los barcos y los vamos a llenar de peces vivos. Y lo hicieron, lo trajeron. Y los japoneses al probarlo tampoco les gustó, que no tiene el mismo sabor. ¿Por qué? Se dieron cuenta que era porque venían los peces en piscinas, pero se mantenían pasivos en esas piscinas. Simplemente les echaban un poco de comida y ellos inactivos. ¿Y cómo le hacemos? Se les ocurrió, no, qué buena idea, echémosles un tiburón ahí en la piscina. Y empiezan a correr todos los pescados tratando de salvarse. Cuando los llevan a la costa dijeron, qué exquisito, estos son los buenos. Ahora sí nos gustó. Platicando con personas, con cristianos de Estados Unidos, viendo cómo la comodidad lo arruina, el creyente la comodidad lo arruina, ya no tiene que esforzarse. Alguien hacía un contraste entre los chinos, la iglesia perseguida en China, es ilegal la iglesia. De los cristianos chinos, muchas veces les toca caminar mucho y viajar para ir a una reunión cristiana escondidos, clandestinamente. Y dice, le preguntó a todos los que estaban ahí en esa reunión, ¿quiénes han estado presos por su fe? Todos levantaron la mano. Y entonces le dice uno de los chinos, hermano, ore por nosotros para que un día seamos como América, donde hay libertad de culto y hay un montón de iglesias. Y él se sintió avergonzado y le dijo, no, hermano, no, ustedes no necesitan eso, la comodidad y todos los recursos que hay en Estados Unidos. Nosotros necesitamos ser como ustedes. Porque allá, aquí conozco gente que ha caminado 8 horas para llegar acá, pero allá cuando la iglesia ya les queda media hora y que tienen carros, varios carros, ya no quieren ir porque ya está muy lejos. No, hermano, mejor oren ustedes por nosotros. Entonces algunos dicen, es que lo que necesitamos es persecución en la iglesia americana, porque eso nos despierta. Y aún les digo, hermanos, cuando ponemos noticias de la persecución en otros países, muchos cristianos rehuyen ver esas noticias porque les da pavor. No. Deberían de verlas, hermano, para que le dé temor, porque usted necesita temor. Necesita afrontar una posible persecución. Eso nos cambia. La iglesia crece con la persecución. O sea, expongámonos a eso. No nos está sucediendo acá, pero quién sabe un día. Pero al considerar lo que sufren los cristianos que están bajo persecución, eso nos puede despertar y a decidirnos, ya, ¿para qué estar aferrado a mis cosas materiales, mi comodidad, mi vida? Me entrego a Cristo totalmente, a su obra, a ganar a otros. Por eso, hermanos, necesitamos persecución. Bueno, yo no voy a orar porque haya persecución, pero necesitamos un tiburón que nos persiga. Usted necesita los problemas, ¿o no? Sí, necesita problemas, porque eso lo mantiene despierto a usted, porque eso lo hace que usted tenga que orar y buscar a Dios en la aflicción, y si es posible ayunar, clamarle a Él, pero eso lo mantiene vivo. Pero cuando no hay problemas y todo nos sale fácil, ay, hermano, ese es un terreno peligroso donde vivimos. Me estoy dando a entender. ¿Qué dice Santiago 1? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Uno no quisiera, pero que Dios sabe cómo llevarnos. Y los problemas y los desafíos son necesarios para estar despiertos. Que Dios nos va a dar la victoria, eso es cierto, y nos saca de todo a su tiempo.
pero necesitamos un tiburón ahí que nos persiga, ¿verdad? Para no sentirnos cómodos. Otra cosa. Entonces David, decimos, en la comodidad que estaba, cayó. Pero cuando hay comodidad, se pierde el razonamiento espiritual. Y cada vez más el deseo de la carne comienza a tomar el control, hasta que puede llegar un momento en que un cristiano ya no es conducido por el razonamiento espiritual, sino por el deseo. El deseo toma el timón y el cristiano ya no razona. Miren, veamos esto. David era un hombre de Dios, bajó la guardia y su razonamiento espiritual se entorpeció, porque cuando vio a la mujer, la mandó a traer para acostarse. Pero cuando uno razona el asunto, dice que David tenía varias esposas. ¿Y por qué quería otra mujer más si tenía varias legales en aquel tiempo? ¿Qué es lo que? El gusto, hermano. Como dice, le rebalsaba el gusto. Qué duro, ¿verdad? Qué difícil. Además, perdió el razonamiento, no se puso a pensar de que si eso era descubierto, y que fue descubierto, iba a ser duro. La vergüenza que iba a pasar y que la pasó. Y las consecuencias que de eso podrían venir. No razonó, Dios está viendo y no te puedes esconder de Dios. Fíjense que lo que pasó. Por lo que yo observo, parece que solo sucedió una vez, así parece, esa noche que se acostó con ella. No hay indicio de que le haya dicho algo así como, y a ver que otro día nos vemos, ¿verdad? Te voy a pasar visitando, una cosa así. Sino que cayó y a saber, pum, ahí se terminó, parecería. ¿Por qué? Porque la mujer a los días, no dice cuánto, quizás semanas pudieron haber pasado, en los cuales ella descubrió y le mandó una nota que lo hizo temblar a David. Estoy embarazada. Wow. Eso significaba, esto se va a destapar. ¿Qué vas a hacer o qué vamos a hacer? Y allí comenzó David a urdir un plan, parecía muy astuto, pero contra Dios no se puede, ¿verdad? Entonces, él no razonó eso. ¿Por qué tanto riesgo? Yo creo que en medio de su flexión dijo, no lo hubiera hecho, ¿verdad? No razonó. El deseo entorpeció su mente. Mis hermanos, usted es capaz. Su buen razonamiento en las cosas de Dios se puede volver nulo en un momento dado. Y ahí pasa a ser conducido por su deseo. No crea tanto en usted, oye. No crea tanto. Pedro le dice a Jesús, Señor, aunque otros te negaren, yo no te negaré jamás. El Señor, que sabe todas las cosas, le dice, Pedro, de verdad te digo que hoy mismo, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. O sea, en un ratito, 3 veces. Le refutó, como somos respondones, ¿verdad? A veces, no va a ser así. Como queriendo decir, no sabes con quién te has topado, Señor. Yo soy fuerte, yo soy aquí, yo allá. Vaya, el Señor todavía lo probó y esa noche le dijo, vaya, pues oren, quédense aquí orando. Y dice la escritura que medio oraron un su ratito y se durmieron. Y el Señor viene y les dice, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, como queriendo decir, tú no conoces tu carne de lo que es capaz. No la conoces. Eso es humildad, hermano. Es decir, yo puedo estar en peligro. O sea, uno puede, dice, el espíritu está dispuesto. Tú puedes estar dispuesto en espíritu, pero la carne es débil, pero no, la carne no va a aguantar eso. Entonces, ahí es donde te aferras a Dios y le dices, Señor, ¿cómo hago? Pues Él te va a ayudar, pero no seas sabio en tu propia opinión. Entonces, gran riesgo. Miren lo que dice este texto del libro de Oseas. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio, o sea, te nublan el razonamiento. No piensas en las consecuencias. No solo la fornicación, sino que el vino, o sea, el trago, te destruyen la vida y tú ya no razonas. Que te gusta algo, razona. No, dice alguien, no, pero yo sé hasta dónde llegar. Vaya, ok, digamos que aquí está la raya, ¿va? Vaya, yo puedo llegar hasta aquí, no me caigo, hasta veo que mi zapato ya salió, pero no me caigo. Algunos creyentes pretenden vivir así, pero no. Viven bien arriesgados, porque uno debería estar mejor así de lejito, más adentro, porque no conviene vivir así, ¿verdad? Entonces, la fornicación y el vino, o sea, el trago, te quitan el juicio. ¿Cuántos han fracasado por el trago? ¿Cuántos han dicho cosas que no deberían? Se han peleado, han botado su vida, su testimonio,
han dado mal testimonio en su familia. O sea, tanta cosa, porque ya no razonan, solo se van por el deseo como de forma suicida. Yo no lo digo por condenar, me duele, ¿verdad? O sea, pensar cómo el diablo tiene tanta astucia y nos conoce bien. Yo creo que todos nosotros somos como niños, hermanos, ante el diablo. Todos somos así. Nos dan a tol con el dedo, ¿va? Así, a la par del diablo, que se la sabe toda. Es que el único que lo puede vencer, ya saben quién es, ¿va? Es Él. El único que lo enfrenta y lo vence es Él, nuestro Señor Jesús. La caída es dejar de depender de Jesús e irnos en nuestros razonamientos solo a darnos. Yo creo que cuando Pedro le dijo al Señor, no, Señor, yo no te voy a negar, yo voy a dar mi vida por ti. ¿Saben lo que hizo? El diablo estaba por ahí como un toro furioso y empezó, como decimos nosotros, a cucarlo al diablo, a provocarlo. Las cosas que hemos dicho en vanas, un día podemos estar tragando amargo nuestras propias palabras por nuestro problema o de un hijo nuestro o de familia nuestra, donde nosotros transmitimos una forma de pensar que no les ayudó, porque a los hijos hay que enseñarles también la humildad ante Dios y la dependencia del Señor Jesucristo. Bueno, una tercera cosa aquí, un paso lleva a otro paso, hasta quedar extraviado. Bueno, miren lo que está sucediendo aquí. Ok, digamos, David vio a la mujer desnuda, tuvo tentación, ok. Pero otra cosa era mandar a llamarla, a recogerla, hermano. Wow, la mandó a recoger. Podemos decir, todavía ahí podría haberse detenido. No la mandes a llamar. Ya se te va a olvidar que la viste, ¿verdad? No la llames. Y más que ya se iba acercando la noche, porque en el aire de la tarde que la vio y ya haciéndose oscuro, va llegando la mujer y tenerla ahí presente. O sea, un paso, das el primer paso y te fuiste. Y no te autoengañes, ¿sabes por qué? Era seguro que se iban a acostar. Los dos solos, y él podría haberse engañado y haber dicho, sí, no está bonita la mujer, la voy a mandar a llamar. ¿Y para qué? No, bueno, es que ha de estar solillo, lo quiero es orar por ella. La voy a aconsejar, le voy a enseñar uno de los salmos que he escrito para... pues, es esposa de un amigo de él, de uno de los hombres más fieles que están ahí en la escritura. Triste, ¿va? Desgarra, porque vemos a nuestro héroe y nos damos cuenta cómo actúa la carne. Entonces, un paso lo llevó a otro. Y ya estando la mujer ahí, la Biblia ya mejor cierra, ya no habla más de eso, no nos da detalles, pero seguramente estuvieron en pláticas y fueron corriendo hasta llegar, porque así se empieza. Entonces nosotros debemos de aprender en la vida de que un paso va a llevar a otro, y mejor no dar el paso, es la manera. Fíjese que, vaya, usted puede tener ahí unas compañeras de trabajo y va todo aparentemente bien, pero si empieza a tener pláticas así como con doble sentido y decir cositas, y si usted le voy a echar un piropo, pero como de amigo, no se lo eche, hermano. No le diga un piropo. No, pero no hay que ser mal pensado. No se lo diga. Mire, puede ser que ella no se afecte, pero puede ser que sí. Y entonces ella le va también a tirar una lucecita ahí para... Y usted no se va a quedar así. Y va, ¿verdad? ¿O no, hermano? Eso sucede. Entonces, mejor, aunque quede como pasmado, que digan que es pasmado o que es del otro bando, cosas de ese tipo. Porque eso dicen, ¿verdad? Mejor así quédese, como pasmado, ¿verdad? Evitando llegar, porque un paso lo llevará. Dio el primer paso, ahí va. Y ya no se va a poder detener. Y su autojustificación es simplemente un autoengaño. La mente dominada por la carne maquina. Es buenísima para maquinar, ¿no? Dios nos ha dado una gran herramienta que es el razonamiento. Pero eso se puede ocupar para mal o para bien, ¿verdad? Veamos otro principio aquí. Sabes dónde comenzaste, pero no sabes a dónde llegarás. Comenzó con aquello. Wow. Pero David no sabía lo que iba a llegar, hermano. Nunca imaginó que esa noche lo iba a llevar a asesinar también al esposo de ella. Sí, lo terminó asesinando. David, ¿qué pasó? ¿No era David? Por estos otros pasos, por su sí era, ¿va? Pero esa comodidad, ya lo que lo controlaba a él era su deseo. Y no reflexionó y nunca se imaginó que iba a matar
al esposo. Leamos ahí desde el versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. En David se produjo una aflicción terrible, porque dijo: esto se va a saber. Porque la mujer tiene meses de estar sin su esposo. Y que esté embarazada, la pregunta es: ¿quién la embarazó? Y saben, según la ley de Moisés, morían ambos, el hombre y la mujer, los dos. Claro, David se arrepintió después, y de esto vamos a hablar, de la restauración de David en el próximo mensaje. Pero le tocaba muerte, toda la vergüenza que iba a venir, catastrófica. Y entonces empieza él a hacer un plan para poder librarse de esa situación, saber qué hacía. Y prácticamente lo único era la muerte del esposo. Y dice así la escritura. Entonces, versículo 6, entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías Heteo. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? O sea, lo que él quería es que tuviera relaciones con su esposa. Y entonces se iba a decir: no, es que Urías vino aquí tal fecha. Entonces ella está embarazada por su esposo, ¿verdad? Pero mire cómo salen de mal las cosas, ¿verdad? No le salió bien esto. Y el hombre no fue a su casa. Entonces dice el versículo 11: y Urías respondió a David: el arca de Israel, las convicciones de este hombre, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¡Wow! ¿Qué está convicciones de soldados? O sea, estamos no puedo yo estar tranquilo, relajándome, si sé que mis soldados están en peligro y están durmiendo ahí bajo la luna y estamos en peligro. O sea, su mente de soldado lo hacía mantenerse fijo en el objetivo, ¿verdad? Yo creería, mi opinión es que el descender a su casa y ya relajarse y todo, ya no iba a querer él regresar a la batalla, y ya no iba a tener ese valor que tienen los soldados, porque empezó a sentir que es más su esposa que se quiere quedar. Bueno, no es que no la amara, pero a veces las guerras son otra cosa, ¿verdad? Entonces él no se relajó. Yo tan fiel, y refiriéndose a su comandante Joab: mi comandante Joab está ahí. O sea, uno de los hombres más disciplinados para la batalla. Versículo 12: y David dijo a Urías: quédate aquí aún. O sea, no fue, pero lo iba a emborrachar para que esa otra noche tal vez se iba con su esposa. Quédate aún aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, ¿verdad? Otra copita más, otro poquito, hasta que lo embriagó. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muerto. O sea, eran órdenes bien claras. O sea, Urías tenía que morir. O sea, lo va a matar. No fue él directamente que lo mató, pero él lo mató indirectamente. Ahora me pongo a pensar, ¿David imaginó alguna vez que iba a llegar a esto? No. Él, cuando se fue por su deseo, no se imaginó. O sea, ¿se dan cuenta? El pecado no viene solo, viene con otros pecados que lo acompañan hasta terminarse, hasta hundir a la persona o al matrimonio. Solo Dios puede librarnos con su misericordia. De haber restauración, sí hay restauración. Y puede haber perdón. Y buscamos a Dios y Dios nos ayuda. Pero esto es una gran lección
porque el ataque es recio de parte del enemigo. Entonces dice, versículo 16, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Heteo es muerto. ¿Qué es lo que está haciendo Joab? Mira, el rey te va a empezar a hablar y a preguntar y todo. Solo dile, tu siervo murió. Joab ya percibía. David por alguna razón lo quiere matar. Entonces no le va a importar oír otras noticias más que él murió. Entonces acorta el camino y dile que tu siervo Urías murió. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Jehová le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y aquí viene, y murió también tu siervo Urías Heteo. Puede ser que ahí David dijo, vaya, no era así. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. O sea, así se justificaba pues, el matrimonio, era un matrimonio. Y dio a luz un hijo. Y esta frase es tremenda, para mí es como una espada aguda que entra a la situación y dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahora, estamos en el punto donde David no razonó, o sea, perdió el razonamiento, llegó hasta matar al hombre prácticamente, como una traición terrible. Como les decía, este hombre era uno de sus más fieles, que había estado con él años y años cuando él estaba pasando miserias y era perseguido. Un hombre que defendería a David hasta la muerte. El diablo es terrible para actuar, ¿va? Como es cochino, es sucio para hacer las cosas. El diablo no te va a tener misericordia, hermano. No puede hacer ningún tipo de trato. Es el Señor Jesús, el que nos asiste en nuestras tribulaciones y en nuestros fracasos. Cualquiera sea tu situación, confía en Jesús. Siempre. Cuando David volvió a la cordura, porque llegó el momento en que él reflexionó. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Que en el otro capítulo lo vamos a ver. Pero él, refiriéndose a esa situación tiempo después, él escribe varios salmos que han sido de consuelo para los santos de Dios por todas las edades. ¿Por qué Dios usó a David para escribir esos salmos? Porque sabía que también otros a través de la historia iban a caer. Hijos de Dios que se descuidaron, iban a caer. No quiere decir que lo hagas. No, y después le pido perdón. No es así. Pero si te ha sucedido o estás en eso, tienes el Salmo 51, el Salmo 32, el Salmo 38 y otros más. Pero en este 32, él llega a decir así, llega a decir de esta manera, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Locura le llama. O sea, hice una locura. O sea, se da cuenta cómo el hombre ya vuelto en sí no reconoce, o sea, se desconoce. Pues, ¿cómo pudo llegar a eso? Es como el hijo pródigo que se gastó todo, se fue tras prostitutas y cuando se vio en necesidad, dice la escritura, y volviendo en sí, al fin, ¿verdad? Volviendo en sí, dijo, mejor estaba yo en la casa de mi padre y no aquí que tengo deseo de comer de la comida que están comiendo los cerdos. El más pequeño de los siervos de mi padre está mucho mejor que yo. Ahí reflexionó y regresa.
Mi hermano, lo que quiero decir, es mucho mejor estar con el Señor, ¿verdad? Ahí estése con Él, quietecito, sígalo. En lugar de andar buscando otras cosas, ahí estése. Dios lo va a ayudar, a pesar de las tribulaciones y la necesidad, Dios lo va a ayudar. Y lo último es que detrás de las máscaras, la comunión con Dios está destruida en una etapa como esta, ¿verdad? David escribió en uno de los Salmos 38, dice, bueno, el versículo que leímos, más esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Dios. Este periodo es del que David expresa en el Salmo 38 o 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, debemos deducir que David no era feliz y nadie sabía. O sea, lo veían como normal, pero él por dentro estaba destrozado. O sea, se apagó toda la comunión con Dios. Oraba y Dios no le respondía. ¿Verdad que una de las cosas maravillosas, creo yo, de nuestra vida con Dios es llegar ante Él y que nada en nuestra conciencia nos moleste? Y si hubo pecados pasados, hay que aceptar el perdón de Dios y no seguir cargándolos. Pero si hay algo actual, algo en lo que estás viviendo, practicando, es bien difícil orar. Si aún ante la presencia de Dios, con su santidad, uno le puede decir, Señor, ¿quién podrá estar delante de ti? Como dijo el salmista, ¿quién podría estar delante de ti? Pero dice, pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Y quizás todos nosotros estamos delante de Dios con una limpia conciencia porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, ¿verdad? No podemos regresar y decir, yo no he pecado, jamás. Y aún cuando tú no creas haber pecado, tal vez en pecados escandalosos no has caído, pero dile lo que David aprendió. David le dijo así, escudriñame, Señor, y prueba mi corazón, prueba mis pensamientos para ver si en mí hay camino de perversidad. Porque aunque tú te veas limpio, Dios conoce tu corazón, el fondo, y de todos modos necesitas una limpieza que Dios te está dando constantemente. Y como dice la Escritura, que el mejor sacrificio a Dios es el corazón contrito y humillado. Y llegar siempre delante de Dios contrito y humillado. Y dice Hebreos también, por tanto, sirvámosle a Dios con temor y reverencia. Si tú te has arrepentido, Dios te ha recibido en su misericordia, ten confianza en Él. Y lo que Dios perdonó ya no lo vuelve a reclamar. Dios no te lo saca. Perdonado es perdonado. Ya aquello se clausuró, ya no hay más discusión sobre eso. Podría llegar ante Él, Señor, me da pena, ¿te acordás las cosas que yo hice? ¿Cuáles? No, si tal día. ¿Cuáles? O sea, desaparecieron. ¿Así? Sí, claro. Entonces es mejor andar caminando derecho con Dios, ¿verdad? Mientras cayó, cayó, no se lo confesó a Dios, entonces esto sucedió. No quiere decir, hermanos, que si Dios se desagradó, pero como les digo, Dios lo perdonó. En el siguiente capítulo vamos a ver, se humilló, tuvo que confesarle a Dios su pecado y Dios lo volvió a restaurar y no murió, pues le tocaba muerte, pero Dios dijo, o no le quitó el reino también, se lo hubiera quitado, no se lo quitó. Ahora, van a venir consecuencias con sus hijos, porque sus hijos vieron esto y se torcieron los hipotes, hicieron cosas terribles, pero ya ese es otro trayecto que vamos a recorrer más adelantito. Vamos a orar en este momento.